¿Por qué llegaron 1,600 soldados a Sinaloa? La verdadera razón detrás del refuerzo militar. Sinaloa volvió a despertar con un detalle que nadie esperaba. De la noche a la mañana, 1,600 elementos armados comenzaron a llegar en silencio, sin anunciarse en medios, sin previo aviso, como si algo grande estuviera por estallar. Soldados, patrullas federales y vigilancia permanente en las calles. ¿Qué está pasando realmente? No se trata de una visita rutinaria ni de una simple medida de seguridad. Cuando los altos mandos del país se reúnen en privado y despliegan este nivel de fuerza, no es por protocolo, es porque algo ya está ocurriendo o está a punto de ocurrir. Pero lo más desconcertante no fue la cantidad de soldados. Fue un símbolo. Uno que apareció en las patrullas y que dejó a todos preguntándose si esto era una advertencia o el inicio de una nueva etapa en la historia de Sinaloa. Sección 1. El despliegue. La cifra no es menor. 1,200 soldados del ejército y 400 agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya están en Sinaloa. El despliegue fue coordinado personalmente por Omar García Harfuch, una de las figuras más influyentes en materia de seguridad en México, junto al general Ricardo Trevilla, jefe máximo de la Defensa Nacional. Ambos viajaron a Sinaloa. No mandaron delegados ni voceros. Fueron ellos en persona. Tuvieron reuniones privadas con el gobernador Rubén Rocha Moya, evaluaron el terreno y al terminar se marcharon. Dejaron atrás a sus elementos, vehículos blindados y un mensaje silencioso. Ya están aquí y no se irán pronto. Este refuerzo masivo no se anunció con bombo y platillo. No hubo conferencias ni discursos oficiales, solo declaraciones breves, casi apáticas, como si quisieran minimizar el impacto. Pero nadie pasa por alto un movimiento así, sobre todo cuando ocurre en el corazón de uno de los estados con mayor peso en la historia criminal del país. Y según el propio gobernador, la orden es clara. Vigilancia total, 24 horas, todos los días, en los puntos más conflictivos del estado. La pregunta es, ¿qué tan grave tiene que ser lo que se avecina para justificar este tipo de despliegue? Sección 2. ¿Dónde estarán? La presencia militar no es simbólica ni dispersa. Está calculada, medida y enfocada en zonas específicas. Según el propio Rocha Moya, los refuerzos se concentrarán en Culiacán, Navolato, Elota y Mazatlán. Y no es casualidad. Estos municipios tienen algo en común. Han sido escenario reciente de hechos violentos, enfrentamientos y actividades delictivas de alto perfil. Pero hay un detalle aún más interesante. El despliegue no será únicamente para reaccionar ante crímenes, sino para anticiparse. Las autoridades están diseñando cuadrantes, un término que no se escucha todos los días, pero que implica una táctica militar de ocupación territorial. En otras palabras, se busca control total de ciertas áreas antes de que algo mayor estalle. Y no será en turnos. No será por horarios. La vigilancia será constante, de día y de noche. Patrullajes activos, retenes, puntos fijos y movimiento táctico en zonas donde antes la autoridad simplemente no entraba. La estrategia es clara. Mantener el terreno controlado, antes de que alguien más lo intente tomar. Pero aunque la operación parece quirúrgica, hay algo que rompió con todo lo esperado. Un símbolo inesperado que apareció en plena calle y comenzó a viralizarse. Sección 3. ¿Qué no se está diciendo? Oficialmente todo es parte de una estrategia para bajar los delitos, pero en las calles, en redes y en pasillos donde las cosas no se dicen en voz alta, hay otra versión. Rumores recientes apuntan a algo más delicado, una reconfiguración dentro del crimen organizado. Se habla de tensiones internas, rupturas en alianzas y movimientos que han prendido las alarmas en los niveles más altos de seguridad nacional. La llegada de Harfuch y Trevilla no habría sido por cortesía, sino por urgencia. Y aunque no hay declaraciones públicas que lo confirmen, los tiempos coinciden. Justo cuando los refuerzos aterrizan, también lo hacen los reportes de actividad anormal en ciertas zonas rurales y costeras del estado. Movimientos rápidos, comunicaciones interceptadas, nombres que reaparecen después de años. El despliegue no se ve improvisado. Todo indica que las autoridades saben algo que no están diciendo. Y cuando el gobierno decide actuar antes de que el conflicto sea visible para el ciudadano común, es porque esperan un golpe fuerte, inminente y quizás silencioso. Pero mientras se habla de cuadrantes y vigilancia, un detalle insignificante para algunos comenzó a llamar más la atención que cualquier arma o patrulla. Sección 4. El símbolo de Batman y lo que oculta. En medio del operativo, las redes sociales estallaron con una imagen que pocos podían creer.
patrullas federales circulando con un logo de Batman. Sí, Batman. Aunque a simple vista parece una simple curiosidad, el símbolo tiene un peso mayor cuando se toma en cuenta que Omar García Harfuch, el nuevo rostro de la seguridad nacional, ha sido relacionado públicamente con ese personaje por su estilo de trabajo. Operaciones nocturnas, fuerza bruta y una obsesión por limpiar la ciudad a su manera. El gobernador dijo no haberse dado cuenta del detalle. Pero eso no detuvo a la gente de capturarlo, fotografiarlo y difundirlo como un mensaje cifrado. La justicia está de regreso, y esta vez viene armada. Lo curioso es que el símbolo apareció justo en medio de una ola de asesinatos, cuando la tensión estaba por estallar, y ahí es donde todo comienza a tener más sentido. Sección 5. La guerra no declarada. Policías ejecutados sin justicia. Desde septiembre de 2024, Sinaloa vive una guerra sin nombre, sin partes oficiales y sin responsables detenidos. En 9 meses, más de 30 policías han sido asesinados, algunos en emboscadas, otros en pleno servicio, otros más encontrados sin vida, con mensajes, y hasta ahora, no hay un solo detenido. Lo confirmó la misma fiscal del estado. Ni un solo responsable ha sido capturado en flagrancia. Las órdenes de aprehensión están en trámite, pero los expedientes siguen acumulándose. Las cifras son brutales. Solo el pasado 6 de junio se registraron 14 homicidios en un solo día. 7 de ellos ocurrieron en Culiacán. Las escenas fueron dignas de una pesadilla. Cuerpos envueltos en plástico, ejecuciones con mensajes, asesinatos a plena luz del día. La violencia no es aislada, es sistemática, y la llegada de Harfuch no fue casualidad, fue una respuesta directa a esta masacre lenta, constante y hasta ahora impune. Sección 6. El ojo que todo lo ve. Cámaras, drones y territorio vigilado. No solo llegaron soldados, llegó el control total. El gobernador Rubén Rocha confirmó que, como parte del nuevo operativo, también se instalarán cámaras de videovigilancia en zonas críticas, aunque no especificó cuántas, pero lo que sí dijo fue suficiente para entender la dimensión del plan. Ya hay presupuesto destinado exclusivamente para reforzar el monitoreo permanente. ¿La meta? Observarlo todo. Cada calle, cada entrada, cada movimiento. La estrategia también incluye mejor iluminación en espacios públicos, algo que parece menor, pero que en este contexto funciona como una herramienta táctica. Iluminar no solo para proteger, sino para exponer. La presencia militar, combinada con la vigilancia digital, da forma a una realidad inquietante. Sinaloa se está transformando en un laboratorio de control territorial, una zona bajo escrutinio constante, donde las fuerzas federales no solo reaccionan, sino que anticipan, marcan terreno y reconfiguran el mapa de poder. Pero mientras las cámaras se encienden, las balas no han dejado de sonar. Y aunque el gobierno asegura que todo está bajo control, la gente sigue enterrando policías. En apariencia, el gobierno refuerza la seguridad. Más soldados, más cámaras, más patrullajes. Pero en el fondo, Sinaloa sigue siendo un polvorín, donde cada operativo parece un parche más, en una herida que nunca deja de sangrar. La visita de Harfuch y Trevilla fue un mensaje, un aviso silencioso de que la situación es más grave de lo que se admite públicamente. Y aunque la narrativa oficial insiste en que se está avanzando, los números cuentan otra historia. 34 carpetas por homicidios de policías, 0 detenidos, 14 asesinatos en un solo día. El Estado no ha reconocido que hay una guerra, pero la guerra sigue ahí. Sinaloa se convierte otra vez en el espejo más incómodo de México. Un lugar donde la violencia no solo resiste, se transforma, se adapta y espera. Y mientras tanto, las calles siguen llenas de sombras. La pregunta no es si habrá más violencia, la pregunta es, ¿cuándo? Si llegaste hasta aquí es porque también te estás haciendo la misma pregunta que todos en Sinaloa. ¿Qué está pasando realmente? Esto no es algo que vas a ver en los noticieros tradicionales. Así que suscríbete al canal porque aquí vamos a seguir desentrañando lo que muchos prefieren callar. Y créeme, esto apenas comienza.